Pues nada, como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez ve que la cosa avanza en la investigación judicial contra Begoña Gómez y contra su hermano, y a quién manda, pues a este señor. Para eso lo ha hecho triministro, y una de las carteras de su triministerio es la de Justicia, y allá que se empeña él. ¿Y qué es lo que está haciendo? Presionar al juez, sobre todo en el caso de Begoña Gómez. Atención, ¿eh? ¿Cómo lo está haciendo? Vamos a verlo, y luego les explico el truco del almendruco, porque va coordinado con otra estrategia, pero van a bombardear al juez, estos, los de la división de poderes. Toma ya. Empecemos por la primera, atención, la denuncia es falsa, toda una acusación de prevaricación contra el juez. Ustedes o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. En fin, ¿qué más me da? Si estoy mintiendo, total, formo parte del equipo de Sánchez, ¿qué más da? No hemos ido a la justicia a quejarnos de ninguna, ¿qué más me da? La cuestión es aquí meter ruido para intentar parar un proceso judicial. ¿Cuál? El de la mujer del jefe, porque somos casta. Bien, vamos con la segunda, atención, se basa en bulos, repito, si se basa en bulos y lo ha aceptado un juez y lo está cursando, hay diligencias, hay instrucción, hay caso, es que el juez está prevaricando. Entonces, si de veras quieren plantear una querella, que la planteen, escuchen. Presentar denuncias falsas, con bulos, con falsedades. Bien, como les parece poco, no hay nada. Repito, si no hay nada, triple acusación de prevaricación contra un juez. Bueno, contra uno y contra todos los que llevan causas del entorno, ¿verdad?, de los Sánchez. Porque quiero recordar que aparte de la del hermano y la de la mujer, también tienen el de la trama PSOE-Coldo, que están retratados todos los del círculo más cercano político a Pedro Sánchez. Pero vamos con la tercera, no hay nada. Pues si no hay nada, prevaricación. Grado de preocupación con la investigación a la mujer. No hay nada de nada. Mintió Sánchez. Nada. Repito, si no hay nada, acúsenle al juez. Y si no, cállense, que como ministro de Justicia es lo que tendría que hacer. Pero atención, porque ya en la cuarta declaración nos desvela la solución. Se abre el Kinder sorpresa y ¿qué es lo que sale? Tiene que cerrar el caso, una orden dada por un ministro de Justicia al Poder Judicial. Este asunto, pues cuanto antes se archive mejor. Y tan ancho que se ha quedado. Lo de la separación de poderes, lo del respeto a la justicia donde queda. Bien, vamos a ver, ¿cuál es la estrategia? Muy sencilla. Se empieza desacreditando al juez y a los medios que estamos investigando los asuntos. La denuncia es falsa, por lo tanto el juez es prevaricador. Se basa en bulos, por lo tanto la prensa hay que sacar una norma, hay que controlarla. No hay nada de nada, por lo tanto el juez se lo está inventando. Señores del Poder Judicial, habrá que hacer un asalto en toda regla al Poder Judicial, que el último nos ha fallado. Bien, y el caso se tiene que cerrar. O lo cierras o te marcamos. O lo cierras o te presionamos, o lo cierras o sacamos bulazos, como el que sacaron de que tenía 2 DNIs y que es que acumulaba patrimonio oculto el juez a través de 2 DNIs. Hay que tener poca vergüenza. Hablando de bulos y de fango hay que tener poca vergüenza. Bien, es decir, lo que tienen montado en estos momentos es una ofensiva contra la prensa y contra los jueces que se han atrevido a respetar una cosa que en democracia y en Estado de Derecho se llama justicia independiente. Se llama todos los poderes públicos están por debajo de la justicia. ¿Cuál es el resultado final? Si consiguen hacer esta maniobra de descrédito, esta maniobra de tumbar el crédito del juez y de la prensa, ¿qué piensan pedir ellos? Pues pasarán a la famosa historia de si el juez ha actuado de una forma ilegal, ha habido indefensión. Si ha habido indefensión, como eso está recogido por el artículo 24 de la Constitución, no puede ser el juez de la justicia, sino los magistrados del Tribunal Constitucional los que juzguen qué es lo que ha ocurrido. No hará falta que les recuerde quién es el jefe, ¿verdad? Esos magistrados del Tribunal Constitucional de una sala que es política y controlada, no forma parte del orden jurisdiccional español, lo puedo decir con toda la tranquilidad porque así lo marca el artículo 123 de la Constitución española. La cúspide, la cabeza de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Se acabó. Para el resto, pero ellos se cuelan por ahí, solo para garantías constitucionales, la Constitución. ¿A quién le quieren dar el caso? ¿A quién le quieren dar el juicio real? A Cándido Conde Pumpido. ¿Para qué? Para que exima a la familia de Pedro Sánchez de tener que rendir cuentas ante la justicia de todo aquello que rendiríamos los demás si hubiésemos hecho las barbaridades que han hecho ellos. Esta es la historia. Sí, señor, el señor Bolaños es el alguacil, es el alfil enviado para desacreditar y atacar a la justicia. A la prensa también, pero en este caso a la justicia. Y si consiguen su estrategia, si triunfan, pasarán el caso directamente por recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y se acabó como con los seres. Buenos días, señora. ¿Se puede colocar de tal manera que lo que usted manifieste se pueda recoger de mejor forma a través del micrófono? Quiero decir, si usted prefiere estar sentada, ahora se lo colocan a la altura que le resulte más adecuada para que permanezca sentada. Pues ahí la tenían. Acto seguido, las grandes expresiones eran ¿sabe usted de qué se le acusa? No. ¿Quiere que se lo expliquemos?
No sé, yo, una cosa surrealista. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, Raúl Vilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ahí teníamos la gran explicación por parte de Begoña Gómez, que evidentemente fue con un teatro preparado. Luego vamos a ver otro fragmento de esa no intervención, porque que se negó literalmente a declarar y ya está. Este era el truco del almendruco era, básicamente no lo dijeron, pero básicamente es que ni siquiera te reconocemos como juez. Me parece un ataque directo al Poder Judicial de tres pares de narices. Y a eso fueron a hacer el show, a no declarar, porque en el momento en el que declare saben perfectamente que puede meter la pata. ¿Por qué? Porque está en tantos negocios que es imposible explicar algo que todos sabemos cuál es la solución. Y la solución a este enigma es muy sencillo. ¿Hubiese podido tener alguno de los tratos, negocios, contratos, actividades que ha tenido sin que su marido fuera presidente del gobierno? Respuesta, no. No. ¿Hubiese conocido al secretario general de la OMT, que la ha impulsado por todas partes, de la Organización Mundial del Turismo? No. ¿Hubiese conocido a toda la lista de ministros africanos que le presentó este señor, Zurab Polorikashvili? Respuesta, no. ¿Hubiese entrado en contacto con Marruecos? Respuesta, no. ¿Hubiese entrado en contacto con la PD de Marruecos? No, nunca. Vale, entonces, ¿hubiese entrado en contacto con Ghana, con Kenia? No, para nada. ¿Hubiese entrado en contacto con un rescate de Globalia? Para nada. Por tanto, es tráfico de influencias. Me parece bastante sencillo. Pero bueno, vamos a comentar todo lo que ha ocurrido, porque Miguel Ángel, yo tengo la sensación de que ha cometido posiblemente uno de los errores más graves que podía cometer Begoña Gómez. Esta historia de enfrentarte a un juez, pero además yendo por las bravas de una forma tan radical, tan burda, el juez Peinado ha tenido que aguantar bulos impresentables y hasta ridículos y patéticos, que si tenía varios DNIs, que si era un agente infiltrado. Es que eso lo han escrito, que era un agente infiltrado, no es Anacleto, agente Peinado, no sé, es que de verdad que ya llega a producirte mofa lo que es un ataque al Poder Judicial de tomo y lomo. Pero ya directamente, o sea, no solamente desacreditarle a él, a su hija, marcar su vivienda, marcarla en público, sino que directamente te plantes en su sala y le digas, mire, que es que no pienso ni levantarme para contestar. Que no se me oye con el micrófono, pues ni me levanto, ¿sabe usted? Me baja usted el micrófono. Miguel Ángel. Bueno, lo que se aprecia claramente, Carlos, es una estrategia de confrontación directa por parte de Begoña Gómez y su defensa y extensible a todo el gobierno directamente contra el juez Peinado. Es decir, la estrategia es desacreditar y hundir al juez Peinado, y en eso se está basando pues todo lo que está haciendo el abogado Antonio Camacho de Begoña Gómez, que está constantemente pues mandando escritos contra el juez, pidiéndole aclaraciones, recurriendo ante la Audiencia Provincial de Madrid, etcétera, etcétera. Lo hemos comentado alguna vez, obviamente a Antonio Camacho se le ve muy nervioso con este tema, porque este tema no afecta solamente a Begoña Gómez, es un tema del gobierno, es un tema de Moncloa, por eso se explica la presencia del director de comunicación del PSOE el día de la declaración de Begoña Gómez, y como dices tú, ¿ha sido un error? Pues yo creo que sí ha sido un gran error por parte de Antonio Camacho alegar indefensión porque no se le había notificado la querella de hazte oír, porque obviamente ahora mismo Begoña Gómez va a tener que volver a declarar el próximo día 19, pero ya encima de la mesa con la declaración de Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, que desveló cómo le citó Begoña Gómez en la Moncloa para hablar de su cátedra extraordinaria antes de crearla, y en segundo lugar Begoña Gómez va a tener nada más y nada menos que la declaración de Juan Carlos Barrabés de este lunes, y por todo lo que digan ellos, pues obviamente se le va a preguntar a Begoña Gómez. Vamos a ver el otro fragmento, vamos a ver cómo se niega. No, dice dos, que no puedo repetir más porque qué es lo que hay. Vamos a verlo, Raúl, y te pregunto. Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. ¿No tiene conocimiento? No. Raúl, ¿qué te parece? Estrategia, porque decía Miguel Ángel y yo tengo aquí la sensación de que Antonio Camacho, el abogado, está haciendo lo que le ordenan desde Moncloa. Es decir, yo tengo la sensación de que él, sea bueno, o sea mejor o sea peor, abogado no es el que está mandando. Aquí lo que manda es la estrategia de Begoña Gómez, la estrategia de Pedro Sánchez, que es que no están dispuestos ni a levantarse, ni siquiera para saludar a un juez. Sí, bueno, es que es compatible. Por un lado está esa estrategia y la actitud esta de no y no decir nada en la declaración era un poco lo que anticipábamos la semana pasada, y ya lo comentaba Fernando de Rosa también, de una estrategia defensiva, de no responder a nada, decir no me consta, para evitar meter la pata y demás, estilo la Infanta y Cristina. Pero eso es paralelo a la estrategia de deslegitimación del juez y del Poder Judicial, y en concreto la deslegitimación personal de este juez por parte de todo el gobierno, y además vemos que
intentan argumentarlo, pero realmente no hay ningún argumento más allá que de una disparatada inviolabilidad de una señora que es una ciudadana particular como si fuese la reina de España o yo qué sé. Es que... anda, se me ha ido, perdón. Nada, pues déjame que aproveche para preguntarle a Miguel Ángel, a ver si podemos ver las imágenes otra vez, si podéis ponernoslas sin el sonido, y si no con el sonido bajito, porque te quiero preguntar por detalles de lo que ocurrió en esa declaración, Miguel Ángel. ¿Es muy normal que tú entres, te quedes sentado, te dé olímpicamente lo mismo si se te escucha o no se te escucha, el micrófono estaba a 300 metros, le daba lo mismo, que el juez se tenga que dirigir a ti? Lo digo porque están hablando de indefensión, pues menos mal que hay indefensión, que dice, no, siéntase cómoda, o sea, le faltó decir, póngase las zapatillas de estar por casa, túmbese, quiere un pai, no sé. Esto es muy normal, este tipo de escenas en las cuales tiene que acudir uno de los responsables del juzgado a bajarte el micrófono porque eres incapaz de levantarte para hablar y que se te escuche. Bueno, hay que decir, Carlos, que cuando uno se sienta en el banquillo de los acusados, obviamente para todos, ¿no? Es una situación desagradable, y es verdad que se intenta, dentro de lo que cabe, ser educado y por lo menos cordial, y que la persona que está siendo investigada y que tiene que declarar, normalmente, digo, por parte del juez, se le da un buen trato en el sentido de que esté tranquilo para hablar y que no se profundice más en la situación desagradable por la que está pasando. Hay excepciones de jueces que no han hecho eso, pero a mí me parece que se debe respetar a las personas investigadas. Yo creo que el juez Peinado sabe que cada movimiento que está haciendo va a ser analizado con lupa, va a quedar inmortalizado, y yo en esas imágenes que hemos visto, pues le dice que si quiere estar sentada y tal, no me chirría en el sentido de que lo he visto más veces. O sea, yo creo que sí, a mí me parece el trato correcto, ¿eh? Además yo aquí, vamos a ver, lo que tiene que hacer un juez es hacer justicia. Este señor efectivamente sabe que le van a criticar por todas partes, con lo cual es mucho mejor que sea absolutamente impecable. ¿Quiere estar sentada? Pues quédese sentada. ¿Quiere estar de pie? Pues quédese de pie. Si aquí lo importante es que salgan a la luz los inmensos negocios que ha hecho a la sombra de su marido. ¿Y cómo pueden? Ellos pueden hablar de indefensión, tanto su abogado como los discursos de los ministros, pero es que, ¿de qué indefensión estamos hablando? Si la estrategia que están llevando para afrontar el proceso judicial lo que hace es confirmar las propias acusaciones. ¿Se ha aprovechado esta señora de que su marido sea presidente del gobierno? Que es un tráfico de influencias traducido a lenguaje coloquial, sí. ¿Cómo va a tener indefensión una persona que la están defendiendo 8 ministros públicamente? Totalmente. El fiscal general del Estado, que va a declarar con un despliegue policial que ni en la visita primera de Eisenhower aquí, cuando salimos. Entonces, ¿qué indefensión? Lo que se está viendo y lo que se está confirmando es que esta señora se aprovecha de manera sistemática de que su marido sea presidente del gobierno. Se aprovechó para hacer negocios y se aprovecha ahora para defenderse la acusación de que se aprovecha para hacer negocios. Quiero ir precisamente por eso que está diciendo Raúl, porque, vamos a ver, la línea aquí es evidente que ya no es defensiva, es vulneradora de la independencia judicial y del propio ámbito y la capacidad de actuación del juez. Es decir, lo que está planteando, y eso estoy absolutamente convencido, y ahora vamos a ver una serie de declaraciones, vamos a escucharle también al abogado Antonio Camacho, al abogado de Begoña Gómez. Ellos están planteando una senda que es asegurar que lo que se está viendo es un caso de indefensión. Como dice Raúl, Dios bendito, pero si falta que el banquillo de la selección de Inglaterra salga a respaldarla, esto es de vergüenza ajena. Pero bueno, esa indefensión les permitiría a ellos ir por recurso de amparo y conseguir destrozar toda la actuación judicial, es decir, hacerse un caso ERE. Lo mismo que hemos visto con Madalena Álvarez y compañía, exactamente lo mismo. Decir que se ha violado el derecho a la defensa y que por tanto no vale el juicio. En eso es en lo que están. Por eso quiero que vayan viendo y analizando ya con esta clave determinadas declaraciones. Atención, primera, Óscar Puente. Forma parte de algún error, quiero creer eso, porque si realmente lo que el juez le está diciendo a la investigada es que si no asiste a una diligencia en la que puede estar o no en función de si considera que debe hacerlo para proteger sus derechos y decide no hacerlo, se la va a detener, es algo verdaderamente sorprendente, y sí que me da la sensación de que esto va en la dirección de las anomalías constantes que se están viendo en ese proceso. Para anomalía su ministerio. Pero bueno, vamos con más. Antonio Camacho, atención porque va en la misma línea, escúchenle. Es absolutamente contradictorio que en un auto dictado hace 3 días
se diga que los hechos que son objeto de investigación se limitan a la denuncia de manos limpias y sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal, el día de la declaración se nos hable de la admisión de una querella que no se nos ha notificado. Antonio Camacho podía haber pedido la querella. En los juzgados pasa de todo porque están totalmente sobrepasados. Eso, si no tienes a alguien que encima te va a la contra. ¿Que les tenían que haber enviado la querella? Sí, pero la citación era por la denuncia. ¿Vale? Punto 1. Punto 2. Si sabían, porque salió publicado por todas partes que había una querella, te la pueden enviar o la puedes solicitar. ¿Antonio Camacho la solicitó? No. ¿Por qué? Porque están en este juego. Pero bueno, como Óscar Puente la única ventaja que tiene es que se le caen las cosas. O sea, otra persona pues es más discreta, es más hábil, es más espabilada. Bueno, pues a Óscar Puente se le caen las cosas. Entonces Óscar Puente te acaba dando la solución a los enigmas. Aquí lo tienen, escuchen. Me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada como investigada y no conozca los extremos de la acusación y que hoy se le comunique que había una ampliación de querella que no se le había notificado. O sea, me parece que en muchos aspectos es un procedimiento que está abocando a esta persona a la indefensión, ¿no? La palabra, indefensión. Bien, vamos a explicar lo que está ocurriendo porque para que haya indefensión tú tienes que estar indefenso, ¿verdad?, en una actuación judicial. Vamos a ir viendo lo que está ocurriendo, porque aquí no es que no haya indefensión, es que hay hiperdefensa para una persona llamada Begoña Gómez. ¿Qué es lo que están argumentando ellos? Bien, artículo 24, Constitución Española, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces. No la tiene Begoña Gómez, no la tiene. Si la que no quiere ir es ella. Ella es la que no quiere la tutela efectiva de los jueces. Ella está intentando escaparse, se está haciendo Begoñas a la fuga permanentemente. Bien, y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse la indefensión. ¿Por qué hablan de esto? Para llevarse el caso al Tribunal Constitucional. Bien, que no es justicia, no es orden jurisdiccional. La cabeza de nuestro orden jurisdiccional es el Supremo, ahí se acaba la historia. Tenemos una primera instancia y posteriormente viene con recurso, viene con apelación y te vas a la sala superior. ¿Cuál es la sala superior? En este caso el Supremo, se acabó la historia. Fin de la historia. Bien, vámonos a cuál es la historia real de si hay indefensión o no hay indefensión. Vamos a preguntárnoslo y vamos a ver cómo está siendo la actuación en el caso de Begoña Gómez. Lo decía antes Raúl, la realidad de Begoña Gómez. Le respalda el fiscal general, que se ha convertido en su abogado particular pagado por los impuestos de todos los españoles. Se está dedicando a intentar parar el caso como sea. Lo desacredita en público y en privado. Bien, cuenta con un abogado de alto presupuesto. ¿Dónde está la indefensión? ¿Le falta defensa jurídica? Porque tiene a Antonio Camacho. Por cierto, Antonio Camacho, especialista ya en defender a gente del Partido Socialista. No sabemos muy bien quién se lo paga, quién no se lo paga, lo digo sin ninguna ironía. Yo no lo sé. Pero oye, puede alegar una indefensión cuando tienes uno de los abogados más caros, me imagino, en estos momentos en España, el gobierno en pleno presionando al juez. Hombre, aquí ya entramos en cosas que podríamos incluso calificar de ilegales, ¿verdad? La separación de poderes, ¿dónde está? Acabamos de escuchar a medio gobierno criticando al juez. ¿Esto es indefensión? Siguiente punto, entrada por el garaje para que ni se la vea. Esto no es normal, esto no es normal. ¿Lo puede decretar el juez? Pues por supuesto, ¿lo puede decretar la decana de los juzgados de Plaza Castilla? ¿Lo puede decretar? ¿Es normal? No, no es normal. No es normal, es un acto de hiperprotección. Por tanto, si es un acto de hiperprotección, es un acto de indefensión, pues evidentemente no. Se marcha sin declarar, está haciendo lo que le da la gana. Lo acaban de ver, el juez más educado no puede ser, no se quiere levantar, no se levante. Quieren que le bajemos el micrófono, le bajamos el micrófono. Le falta decir, ya me bajo yo, mi mesa no vaya a ser que a usted le resulte demasiado alta. Bien, el presidente del Tribunal Constitucional es amigo de su marido y está esperando el caso. ¿Pero de qué me están hablando? Yo quiero un caso así. Si alguna vez yo me convierto en un delincuente, quiero esto. Quiero esto. Saber que si pasa cualquier cosa voy a tener un presidente del Tribunal Constitucional que lo va a tumbar todo. ¿Por qué? Porque es amigo del marido. Se acabó la historia. ¿Indefensión? ¿Cómo que indefensión? Indefensión tenemos todos los demás frente a ella. Filtraciones continuas contra el juez y su familia. ¿Pero cómo pueden hablar de indefensión si lo están machacando en público al juez? A él, por cierto, y a su familia. Hay que tener poquita vergüenza. O sea, hasta para ser de determinada manera puedes tener un cierto estilo. Contra su hija, marcando el domicilio, que si su hija era más cercana, menos cercana al PP. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que ser obligatoriamente comunista para conseguir la defensa? Esta es la indefensión real, ninguna, de Begoña Gómez. Quien está indefenso, lo digo literalmente, es el juez, que está solo ante el peligro. Sí, no solo la hija, se ha ido al registro de la propiedad para comprobar las propiedades que tiene, como si un juez, por tener muchas propiedades, de todos los peinados de España, ya que quedase desacreditado. Es que las anomalías y las contradicciones de las que habla esta gente es lo de siempre, proyectan en el contrario lo que hacen ellos. Las anomalías está a un ciudadano normal, ¿qué actitud toma la Fiscalía? La defensa de la legalidad. Y entonces ejerce de acusación.
en este caso no defiende la legalidad, la Fiscalía defiende a una ciudadana particular. Si es una víctima indefensa y friego y tal, ¿por qué tiene que ir con cristales tintados y no se la puede ver en un juzgado? Si es una víctima, enseñen a la víctima. No se le puede ver ahí porque tiene proyección pública, pero sí que a los pocos días de conocerse que era imputada puede ir a un mitin público a ser ovacionada. Entonces ahí la relevancia pública sí. ¿Y qué pasa? ¿Es la única persona con relevancia pública que ha tenido que declarar? Si aquí hemos estado durante años, décadas, hablando de las penas de Telediario, hemos visto cómo cogían a Rodrigo Brato en plena calle y le metían bajándole la cabeza a la policía en un coche, bueno, los agentes de aduanas en este caso. Sí. Y hemos visto a declarar... En Madrid son muy habituales. Pues, por ejemplo, todos los personajes de la farándula y del corazón que tienen relevancia pública y que cada vez que van a declarar a los juzgados hay cantidad de cámaras con un daño evidente para su imagen. No merecen la misma protección por relevancia pública. La única diferencia es que esta señora es la mujer, iba a decir, ojo, otra vez, presidente del gobierno, la mujer de Pedro Sánchez, y se aprovecha de eso, que es precisamente de lo que se le acusa, y su estrategia de defensa consiste en confirmar de lo que se le acusa, que es aprovecharse sistemáticamente de ser la mujer del presidente del gobierno. ¿Quieren ver un caso de indefensión, como dicen ellos? Pues si a ustedes les pasa algo, si alguna vez cometen un delito, pues búsquense un ministro de Justicia que dé órdenes a un juez de que cierre el caso. Bolaños. Este asunto, pues cuanto antes se archive mejor. O sea, es que es ministro de Justicia. O sea, el ministro de Justicia, haciendo una demostración de lo que es la antología del pisoteo a la justicia, a la independencia judicial, da órdenes al juez para que cierre el caso. ¿Pero este señor dónde se cree? ¿Que está en la URSS o qué? Bueno, es escandaloso, ¿no?, las declaraciones de Bolaños. ¿Y habla de indefensión? De Justicia. Sí, sí, o sea, está bien el ministro de Justicia y estás indefensa, ¿eh? Sí. Están sentando ya las le he dicho bases, al juez que lo cierre. Están sentando las bases para el Constitucional, obviamente. Está están clarísimo, centrando el balón para que llegue Pumpido, remate de cabeza a gol. Por todos los datos que acabas de explicar, Carlos, en la pizarra, obviamente Begoña Gómez juega en casa, pero el problema es que aunque juegue en casa, el árbitro, que es el juez Peinado, no es Negreira. Y entonces, como no es Negreira y no lo pueden controlar desde el gobierno, pues están muy enfadados con el juez Peinado. Han intentado desde el principio desacreditarlo, pero se les cayó el relato en el momento en el que la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la investigación contra Begoña Gómez. Bueno, ahora han vuelto a reclamar. Han vuelto a reclamar y, por cierto, que en los últimos días también ha vuelto a suceder un supuesto informe de la UCO que ha sido solo filtrado a determinados medios de comunicación casualmente cercanos al gobierno y que, según ese informe de la UCO, supuestamente, porque ni ha sido trasladado a las partes, dice que los contratos con Barrabés son limpios. Oye, pero a ver, recojo la argumentación de Antonio Camacho, que me han dicho que es un penalista en auge brutal. Vamos a ver, si según Antonio Camacho, que a ella no le llegara una querella provoca indefensión, que a las partes acusatorias no les llegue el informe de la UCO, ¿qué provoca? Mira, que es sencilla la respuesta. Y o sea, encima... la base de las actuaciones judiciales se basa en que todos tengan la misma información. Por eso el juez, cuando se da cuenta de que el juzgado, que no es el juez, es el juzgado, no le ha remitido la querella, aunque lo podría haber pedido Antonio Camacho, dice, vale, no hay ningún problema, pues le atrasamos la declaración al día 19, ¿vale? Tiene que tener toda la información. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué se están filtrando informes de la UCO? La UCO depende en última instancia de un señor llamado Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué no dejan de filtrarse? Y voy a hacer una matización, no se filtra el informe, se filtran X párrafos de X páginas del informe, porque luego va y resulta que cuando llega el informe a todos empezamos a leerlo y sale de todo, que Innovanex, empresa de Barrabés, ha multiplicado por 141 veces el importe conseguido en concursos después de las cartas, sale que casualmente los patrones de adjudicación de determinados contratos eran exactamente los mismos, que metieron determinadas fórmulas para hacer más subjetiva la adjudicación y justo aparecen los contratos que ganaba él, ese tipo de fórmulas, aparece de todo. Aparecen relaciones adicionales de gente que estaba con Barrabés, pero también estaba en Guacalúa, pero esos parrafitos, esas páginas casualmente nunca llegaron a esos medios de izquierdas. Solamente llegaron X párrafos. Qué curioso, ¿verdad?
Hay que recordar, Carlos, que cuando pasó la primera vez, el juez Peinado abrió una pieza separada para investigar la filtración al diario El País, esa filtración sesgada y parcial de un informe de la UCO que no concluía absolutamente nada. Era simplemente un análisis de la información que había en ese momento, no había conclusiones. Y esto ha vuelto a suceder, Carlos, en medios claramente progubernamentales, sin que se haya dado traslado de ese supuesto informe a las partes y apenas unos días antes de que declare Barrabés y Begoña Gómez. Es decir, pero este cachondeo, ¿qué es? O sea, ¿van a ir las partes el lunes a Barrabés y el viernes a Begoña Gómez cuando se supone que hay por ahí un supuesto informe de la UCO que está en poder de los medios de izquierda, pero que las partes no han podido estudiar y analizar antes de poder hacer preguntas a los investigados o a los testigos? Mira, déjame que concluyamos con una frase. Es de Miguel Tellado, del Partido Popular, portavoz en el Congreso, porque resume perfectamente lo que está ocurriendo. Esto sucede porque los medios de comunicación, los que nos podemos llamar prensa, porque o eres independiente y libre o no eres prensa, eres propaganda, la prensa nos dedicamos a investigar lo que está pasando y a partir de ahí surgen X noticias. Esas noticias tienen relevancia penal y las acaba aceptando un juez cuando se presenta la pertinente denuncia. Bien, escuchen la frase de Miguel Tellado, porque resume perfectamente lo ocurrido. ¿Acudió alguna vez o ha acudido alguna vez a la justicia para intentar tumbar alguna de esas noticias? Nunca jamás, escúchenle. Si todas las informaciones que hemos ido conociendo, destapadas por los medios de comunicación de todo un país, si todas esas informaciones son falsas, ¿a qué responde que todavía no hayan presentado una querella para protegerse de todas esas falsedades? Fin de la cita, porque son ciertas. Por eso las está valorando, evidentemente, investigando el juez. Bueno, nos vamos al siguiente bloque. No os mováis, que os quedáis los dos, y nos vamos al tema de si se libra o no se libra realmente Puigdemont. Hay cargos por todas partes. Ha habido un error judicial, un lamentable error judicial, se libra del tema de terrorismo, pero ¿se libra del todo? Ahora se lo decimos, porque la verdad que va a ser que no.